uniéndonos a lo que Dios quisiera hacer entre todas las naciones. Hechos capítulo 11, y vamos a dar inicio de la lectura en el verso 19 hasta el 21, y luego 25 al 30, y luego el 13, 1 al 3. Y voy a invitarles a ponerse de pie una vez más para dar lectura a la palabra de Dios. Hechos capítulo 11, versos 19 al 21, 25 al 30, y luego capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Subrayan esa frase o sombrean la frase, si ustedes acostumbran a hacerlo. Qué interesante. Solo hablaron a los judíos. Pero el versículo 20 nos da un panorama distinto. Pero había entre ellos unos de Chipre y Cirene que no vinieron de Jerusalén. Los que solo hablaron los judíos eran los de Jerusalén. Pero los que vinieron de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Subrayan esa frase: hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 25. Cuando llega Bernabé a la iglesia de Antioquía, dice: después fue Bernabé a Tarso. Tarso es la ciudad de Antaquia, Turquía, hoy en día. Acabo de regresar de ahí. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y lo halló y lo llevó a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Qué interesante. Por primera vez no se les llamó cristianos en Jerusalén, se les llamó cristianos en Antioquía. Versículo 27. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno llamaba Ágabo. Ágabo se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe lo que se caracteriza del profeta Ágabo? Cada vez que Ágabo profetiza algo, se cumple exactamente lo que él dice. Esa es la forma de que tú puedes saber si alguien en verdad es profeta de Dios. Si alguien dice: Dios me dijo, y no se cumple, Dios no le dijo, fue mentiroso. Pero cuando Ágabo profetizaba, él decía: esto va a pasar. Esto fue justamente lo que sucedía. Y note lo que Ágabo profetiza. Dice: en aquellos días descendieron algunos profetas, y se levantó entre ellos, versículo 28, uno llamado Ágabo, y daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en el tiempo de Claudio. Ahora, ese realmente es un entre paréntesis. ¿Por qué? Porque todavía no llegó, pero Lucas, que está escribiendo la historia de Hechos, cuando él anota la historia, ya había pasado. Y él dice: Ágabo profetiza en Hechos 11, cuando se inicia la iglesia de Antioquía, que va a venir una hambruna, y Lucas pone entre paréntesis: la cual sí vino durante el tiempo de Claudio. Versículo siguiente dice: entonces los discípulos, 29, cada uno conforme de lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual hicieron, en efecto lo hicieron, enviándolo por los ancianos por las manos de Bernabé y Saulo. Ahora, realmente, capítulo 13 es la continuación del capítulo 11. El capítulo 12 es como un entre paréntesis en la historia, pero 13 es la continuación.
de la historia de la iglesia de Antioquía. Y note lo que dice capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio, Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Padre Santo, bendice tu palabra y que use tu palabra para despertarnos y para desafiarnos de cuál es la visión tuya de tu reino, de la iglesia y de nuestras vidas, en particular cada uno. Espíritu Santo, hable, acompañe tu palabra y hable a lo más profundo del corazón de cada persona, para que nosotros podamos salir de este lugar no diciendo qué bonito mensaje, diciendo: Padre, tu palabra me habló a mí en lo personal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Es interesante que hasta este punto la iglesia prominente en la historia del libro de los Hechos fue la iglesia de Jerusalén. Ahora, si nosotros estuviésemos estudiando iglesia crecimiento, la iglesia que estudiaríamos no sería la iglesia de Antioquía, sería la iglesia de Jerusalén. En el capítulo 1 nace la iglesia de Jerusalén y va de 12 discípulos, realmente 11, a 120 en ese intervalo inicial, e inicia con 120. Pero para el capítulo 2, cuando Pedro predica un mensaje masivo, más de 3,000 hombres de diferentes naciones escuchan el evangelio, son convencidos por Dios mismo, por su palabra, por la manifestación del Espíritu Santo en traducir el evangelio a idiomas de que ellos no pensaban que se podía ser traducido, 16 idiomas en total, y ellos, convencidos de corazón, recibieron la palabra con gozo y siguieron siendo bautizados, públicamente identificándose como discípulos comprometidos de Cristo Jesús. En el siguiente capítulo, Juan y Pedro sanan a un hombre paralítico de nacimiento y empieza a expandir aún más la iglesia. Entonces la Biblia habla de 5,000, principio 12, luego 120, luego 3,000, luego 5,000, luego multitudes, luego grandes multitudes. Los historiadores de la iglesia dicen que posiblemente la iglesia de Jerusalén llegó a tener cerca de 40 a 50,000 personas en su congregación. Ahora, una pregunta: una iglesia de ese tamaño hoy en día sería una iglesia muy, muy exitosa. ¿Sabe lo que pasaría? De todo el mundo y viajarían a Jerusalén para aprender cuál es el secreto de la iglesia de Jerusalén, de tener una iglesia tan grande. ¿Cuál es el estilo de música que usan? Porque tenemos que copiar su estilo de música, porque ciertamente eso es el secreto del éxito. Tenemos que ver si cantan himnos antiguos, consagrados, o cantan música contemporánea, si usan batería, si tienen la maquinita que avienta vapor, que asemeja como que llegó el Espíritu Santo al culto, y pobre iglesia cuando se descompone la máquina de vapor porque sienten que no llegó el Espíritu Santo ese domingo al culto, y todo el mundo estaría, oye, ellos usan células o usan grupos pequeños o usan escuela dominical, si tienen un templo grande, moderno, más tradicional. ¿Qué versión de la Biblia usan? Estuviéramos estudiando minuciosamente cada detalle de la iglesia de Jerusalén. Pero qué curioso, antes de que lleguemos a la mitad del libro, en el capítulo 11, la iglesia de Jerusalén comienza a menguar. La iglesia que llegó a ser una iglesia tan grande, una iglesia enorme, esta misma iglesia
empieza a menguar. Y en el capítulo 11 se inicia la segunda iglesia prominente que encontramos en el libro de los Hechos. Y esta iglesia es la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía nunca alcanzó los números que alcanzó la iglesia de Jerusalén. Nunca tuvieron, no hay récord de bautizar miles de personas de la iglesia de Antioquía. No hay un récord de multitudes en Antioquía que se convirtieron como en la iglesia de Jerusalén. Pero la iglesia que se escucha de Hechos capítulo 11 en adelante durante el resto del Nuevo Testamento ya no es la iglesia de Jerusalén, es la iglesia de Antioquía. Otro dato más importante, interesante, es que la iglesia que recibió verbalmente la gran comisión no fue la iglesia de Antioquía, fue la iglesia de Jerusalén. Los que escucharon a Jesús verbalmente decir: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los de Antioquía no escucharon a Jesús decir esas palabras. Los de Jerusalén sí escucharon a Jesús decir esas palabras. Los de Jerusalén son los que en el día de Pentecostés vieron 16 nacionalidades distintas que vinieron: árabes, cretenses, elamitas de Mesopotamia, de diferentes naciones, que cuando vinieron y Pedro se puso a predicar y el Espíritu Santo tradujo el mensaje de los apóstoles en 16 idiomas diferentes. Mire, yo soy bautista, he sido bautista toda mi vida. Y muchos dicen: es que los bautistas no creen en hablar en lenguas. Usted está escuchando a un pastor bautista que sí cree en el hablar en lenguas, pero tal como enseña la Biblia. Luis, la familia donde se van a unir David y Sheila, llegó a la frontera de Siria y dijo: Dios, te pido que me des el don de lenguas. No el don de lenguas que la mayoría de las iglesias practican hoy en día. A mí no me interesa hablar un idioma que nadie me entiende. Dios, yo quiero predicar el evangelio para que los sirios me entiendan. Y en 6 meses, a la sorpresa de todo el mundo, aprendió uno de los idiomas más difíciles que misioneros que tienen 20 años ni siquiera dominan, el árabe. Y en 6 meses él estaba discipulando a sirios que él había ganado para Cristo. Ese es el don de lenguas en el cual yo creo. Eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2. El milagro de Hechos capítulo 2 no fue wiri 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 wara wara wara, fue de que ellos predicaron el evangelio, y dice la Biblia: y cada uno escuchamos en nuestro idioma natal el evangelio y glorificaron a Dios. Mis queridos hermanos, eso es la manifestación de Dios. ¿Cuál fue la iglesia que experimentó ese milagro? No fue la iglesia de Antioquía, fue la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén vio una manifestación palpable, tangible, que Dios quería expandir el evangelio más allá de Israel. Pero esto es lo curioso: cuando lleguemos al capítulo 8 de Hechos, la iglesia de Jerusalén no ha salido de Jerusalén. ¿Sabe cómo interpretaron Hechos 1:8 los de la iglesia de Jerusalén? Después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Jerusalén, en Jerusalén y hasta lo último de Jerusalén. ¿Por qué? Porque de Jerusalén no salieron. Ellos escucharon verbalmente las palabras de Jesús, la gran comisión. Ellos vieron presencialmente la manifestación de Hechos capítulo 2 del día de Pentecostés, cuando 3,000 personas de otras naciones se convierten habiendo escuchado el evangelio en su idioma. Ellos vieron que Dios deseaba llevarles el evangelio. Sin embargo, décadas después, en Hechos capítulo 8, la iglesia de Jerusalén no ha salido de Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén. Y aquí está la prueba. Les pedí que subrayaran una frase. Hechos 11:19.
cuando los que fueron esparcidos por motivo de Esteban salieron de Jerusalén y llegaron a Antioquía. ¿Sabe qué es Antioquía? Antioquía de Siria. Antioquía de Siria, que actualmente está en Turquía, pero en ese tiempo se llamaba Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era una de las ciudades romanas más grandes de todo el imperio romano. ¿Y sabe lo que hizo Antioquía de Siria tan importante? Que era la ciudad más multicultural en todo el mundo conocido. Judíos, gentiles, gente de otras naciones. Y llegan los que han sido esparcidos por causa de Esteban en Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 11, llegan a una ciudad totalmente multicultural. Una ciudad donde literalmente están todas las naciones. Uno pensaría, si yo soy miembro de la iglesia de Jerusalén, caray, Jesús nos dijo que fuéramos al último de la tierra y no nos fuimos. Vimos la manifestación del poder del Espíritu Santo traduciendo el idioma el mensaje del evangelio en 16 idiomas y no hicimos nada. Nos quedamos encerrados en nuestra propia comunidad y ahora vino persecución y Dios nos está expulsando de nuestra ciudad y nos está llevando a las naciones. Y esta gente llega a Antioquía, una ciudad totalmente multicultural. ¿Y qué dice el versículo 19? No hablando a nadie la palabra, excepto a quién? A los judíos. A los judíos. Esa es la razón por la cual la iglesia de Jerusalén dejó de ser la iglesia influyente en el libro de los Hechos, y una iglesia más pequeña llegó a ser la iglesia más influyente, no solamente en el libro de los Hechos, en todo el Nuevo Testamento y puedo decirlo, en la historia de la iglesia que todo el mundo apunta. No es la iglesia de Jerusalén, es la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque se unieron a lo que Dios estaba haciendo en las naciones. Esta fue la iglesia que se unió a lo que Dios estaba haciendo en las naciones. Décadas después, el apóstol Pablo tiene que andar levantando ofrendas de las iglesias gentiles en Asia Menor para poder enviar socorro al remanente pequeño de cristianos pobres que habitan en Jerusalén. ¿Por qué? Dejó de ser una iglesia grande, fue perseguida y llegó a depender de las demás iglesias. La pregunta es ¿cómo o por qué una iglesia literalmente muere y otra iglesia crece y su influencia impacta al mundo entero? ¿Por qué literalmente muere la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía inicia, crece, no tan grande, pero crece y su influencia impacta al mundo entero? Y aquí les voy a presentar 3 razones bíblicas por la cual ellos fueron la iglesia prominente. Número 1, se unieron a la visión de Dios. Los gentiles de Antioquía comprendieron qué es lo que Dios estaba queriendo hacer. Entonces, los que llegaron de Jerusalén solo hablaron a los judíos. ¿Por qué? Porque todavía no se le ha prendido el foco, todavía no han captado realmente cuál es la visión de Dios. ¿Sabe dónde encontramos la visión de Dios? En el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, en Génesis 1:28. Cuando el primer mandato Dios le da a la primera pareja, en el primer libro, en el primer capítulo, Dios dice lo siguiente: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, existe una ley de interpretación bíblica que se llama la ley de la primera mención, de que cuando Dios menciona algo,
establece una verdad teológica, tiene que seguir, buscar la primera vez que lo menciona y tiene que seguir ese patrón a través de toda la escritura. ¿Sabe lo que encontramos? A través de toda la Biblia encontramos que esto es lo que Dios quería hacer. Dios quería que pueblo piadoso, simiente piadoso suyo. ¿Quién es Adán y Eva? Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Dios al hijo de Dios? Adán y Eva les dijo: fructificad. Hijos de Dios, tengan más hijos de Dios. Fructificad, multiplicaos, que tus hijos tengan más hijos. Simiente piadoso de Adán y Eva. ¿Hasta qué punto deberían de seguirse multiplicando, fructificando y multiplicando? Dios les dijo: y llenad la tierra. ¿Sabe por qué? Exactamente lo que cantamos hoy en la mañana. Porque nuestro Dios es glorificado cuando adoración sale de toda la tierra. Nuestro Dios quiere no solamente que una parte de la tierra adore su nombre. Dios no está satisfecho que unos pueblos adoren su nombre. Dios desea que todos los pueblos, que todas las naciones, que todos los grupos étnicos adoren su nombre. Y Dios es glorificado cuando nosotros en obediencia extendamos el evangelio a aquellas personas que nunca han tenido oportunidad de escuchar. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Mis queridos hermanos, eso es alabanza a nuestro Dios. Eso es la gloria de nuestro Dios. Y la razón por la cual cuando entraron los judíos de Cirene y Chipre en Antioquía, que ellos también hablaron a los griegos, cuando los judíos de Jerusalén solo hablaron a los judíos ahí en Antioquía, es porque los judíos que vinieron de Cirene y Chipre comprendieron la visión de Dios. Dijeron: Dios no está interesado en solo tener el pueblo judío. Dios está interesado en tener pueblo entre todas las naciones de la tierra. ¿Sabe cómo pudiéramos leer Hechos 11, 19? Déjame volverlo a leer. Hechos 11, 19. Y déjame, a ver si usted reconoce esta versión. Esta no es la Reina Valera, es otra versión que viene más o menos de América Latina. A ver si usted entiende. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de escasez de trabajo en sus pueblos y escasez de oportunidad de estudiar, pasaron a los Estados Unidos, a California, a Texas, sin hablarle a nadie la palabra excepto a los demás mexicanos. ¿Ustedes reconocen esa versión de la Biblia? Yo sí. Yo sí la reconozco. Este es el problema. Que nosotros pensamos de que solo las iglesias hispanas pueden hablar con personas hispanas del evangelio. Pero note lo que dice el versículo 20-21. Los de Chipre y Cirene. Chipre y Cirene son ciudades gentiles. Pero los que vienen de Chipre y Cirene no son gentiles, son judíos. Y los de Chipre y Cirene, cuando llegaron a Antioquía, ellos también hablaron a los griegos el evangelio. Y se debe de leer de la siguiente forma: los que se vinieron a Estados Unidos buscando sus trocas y sus botas y sus hebillas, llegaron y hablaron también a los hindúes la palabra de Dios, hablaron también a los africanos, hablaron también a los musulmanes y hasta uno que otro gringo le hablaron la palabra de Dios. ¿Qué tal si se está leyendo, se está escribiendo de nuestra iglesia? ¿No es cierto de que la mayoría de las iglesias piensa que solo pueden alcanzar la comunidad hispana? Estamos limitando la visión de Dios. Déjame decir, hay muchos en la teología que hablan de la iglesia latinoamericana. ¿Usted sabe que no existe la iglesia latinoamericana? No existe la iglesia latinoamericana. Bíblicamente, no existe la iglesia norteamericana. ¿Sabe lo que existe? La iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo no está dividido racialmente.
La iglesia de Jesucristo está basado en la visión inicial de Dios. Y la visión inicial de Dios es de llenar la tierra de la gloria y el conocimiento de nuestro Dios. ¿Por qué los de Cirene y Chipre llegaron y hablaron también a los griegos la palabra? Porque se unieron a la visión original de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Primera de Reyes, capítulo 8, verso 60, cuando Salomón está dedicando el templo de Dios en Israel y en su oración de dedicación, él en oración dice: Dios, este lugar lo hemos construido no para nosotros, este lugar lo hemos construido a fin que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. En el himnario del pueblo de Israel, ellos tenían que cantar estas alabanzas como nosotros cantamos alabanzas. ¿Y qué cantaban? Cantad Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad Israel entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. ¿Sabe cuál es la visión de Dios? La visión de Dios es Mateo 24, 14. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la visión de Dios? Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Juan dice: he aquí vi otra multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas sobre la faz de la tierra, y que están vestidos con vestiduras blancas, con palmeras en las manos, clamando a gran voz, diciendo: salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero que está sentado en el trono. Mi querido hermano, esa es la visión de nuestro Dios. La visión de Dios no es un grupo étnico, son todos los grupos étnicos. Dios quiere formar su iglesia de todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Él merece ser adorado de todas las etnias de la tierra. Él es merecedor, Él es digno de esa gloria a su nombre. ¿Cuál fue la segunda razón por la cual la iglesia de Antioquía llegó a ser la iglesia prominente? No solamente se unieron a la visión de Dios, número 2, se unieron al objetivo de la iglesia. Se dieron cuenta, nuestra iglesia tiene un objetivo, tiene un propósito. El propósito de la iglesia no es agrandarse. Este es el problema. ¿Sabe que yo creo? Y lo voy a decir. Yo creo que el movimiento de iglecrecimiento es un movimiento de idolatría. Exactamente como el movimiento de la teología de la prosperidad cultiva idolatría entre los seres humanos, el movimiento de iglecrecimiento cultiva idolatría en los corazones de los pastores. Porque lo que está diciendo: yo quiero que mi iglesia crezca. El objetivo de la iglesia no es la iglesia. De hecho, lee lo que dice aquí, muchas veces lo he citado. La iglesia no es la meta. El reino de Dios es la meta. La iglesia es el instrumento para que Dios pueda lograr su meta. Iglesia del pueblo de Dios, yo sí quiero que ustedes crezcan. Pero ¿sabe por qué yo quiero que ustedes crezcan? No para que ustedes puedan decir: tenemos la iglesia hispana más grande de Tracy. Si la tienen o no la tienen, gloria a Dios. Pero Dios no quiere que ustedes tengan una iglesia para llenar cada silla en este auditorio. El propósito de la iglesia del pueblo de Dios no es llenar cada asiento en este auditorio. El propósito de la iglesia del pueblo de Dios es llenar la tierra. Es mucho más grande que estas 4 paredes. Es llenar la tierra. Pero lastimosamente, las iglesias hoy en día se han vislumbrado, se han enamorado de su propio éxito y creen que su propósito es de que ellos crezcan. El propósito de la iglesia no es de que ellos crezcan,
El propósito de la iglesia es de que el reino de Dios crezca. Pero ¿sabe lo que sucede? Si nosotros trabajamos para que su reino crezca, Dios va a hacer crecer nuestra iglesia. Cuando una iglesia está interesado en el reino, Dios empieza milagrosamente a enviar recursos económicos, recursos humanos. ¿Por qué? Porque Dios dice, aquí veo una iglesia que está interesado en lo que a mí interesa a mí, expansión de mi reino. Yo quiero enviarles gente que ellos ni sabían que existía. Y empieza a crecer. Pero la motivación de la iglesia no es su propio crecimiento. La motivación de la iglesia es el crecimiento del reino de nuestro Dios. Ese es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia, el propósito de la iglesia es expandir el reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Una de las primeras iglesias que mentoreamos fue la iglesia Eclesia en Reston, Virginia. Una iglesia de casi 900 miembros, en ese tiempo una iglesia hispana. Y entonces yo los desafié. Les dije, ¿dónde dice la Biblia que las iglesias hispanas solo pueden alcanzar a los hispanos? Pues no dice. Entonces, ¿por qué ustedes solo están alcanzando hispanos? No alcanzamos a algunos que hablan inglés. Esos son tus hijos que todavía no han aprendido el español. Eso no cuenta. ¿Están alcanzando? Yo los desafié, les dije, ¿cuántos de ustedes viven cerca de alguna familia hindúe? Todos levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes viven cerca de una familia musulmana? Todos levantaron la mano. ¿Cuántos viven cerca de una familia africana? Porque el área metropolitana de Washington DC hay gente de todas las naciones, literalmente. Les dije una pregunta. ¿Dios tiene pueblo aquí en Washington DC solo para que alcancen a los otros hispanos? ¿O para que también les hablen el evangelio a los griegos, a personas de otras naciones? ¿Leyeron versículo 21 de Hechos 11? Dice, los de Cirene y Chipre hablaron también a los griegos y la mano de Dios estaba con ellos. ¿Y qué dice? Y gran número creyó y Dios fue glorificado. ¿Cuándo Dios fue glorificado? ¿Cuando solo hablaron a los judíos? No. Cuando hablaron también a personas de otras nacionalidades, otras lenguas, Dios entonces fue glorificada. Había una pareja, Luis y Tania, jóvenes solteros en ese tiempo, después se casaron. Ellos vinieron conmigo, pastor, nosotros queremos alcanzar a los musulmanes. Él es salvadoreño, ella es mexicana. Y dos jóvenes del grupo de jóvenes mayores de la iglesia. Ellos tienen un lindo ministerio juvenil en esta iglesia. Tiene más o menos como unos 80 jóvenes, entre los más chicos y más grandes, muy comprometidos los jóvenes de esta iglesia. Entonces, ellos vinieron, nosotros queremos alcanzar a los musulmanes. Les dije, ¿por qué no empiezan inglés como segundo idioma? Ay, pastor, eso es lo que hacen las iglesias gringas. Sí, efectivamente. Pero dos preguntas. ¿Quién tú crees sepa mejor inglés como segunda idioma? ¿Ustedes que lo aprendieron como segundo idioma o los güeros que lo aprendieron desde que nacieron? Pues tiene razón, creo que nosotros. Segunda pregunta. Si tú eres un musulmán y tú ves una iglesia de güeros, puros caras de Trump, y ves una iglesia de puros bolivianos que parecen a uno, ¿dónde prefieres tú aprender el inglés? ¿Con los trumpistas o con los mexicanos y los bolivianos? Pues tienes razón, pastor. Y esta pareja empezaron a reclutar otros jóvenes universitarios y comenzaron un ministerio dentro de la iglesia, alcanzando a los musulmanes, enseñándoles inglés. 5 años después, habían alcanzado más de 100 musulmanes con el evangelio de Cristo Jesús. Llegaron a Antioquía y hablaron a los griegos la palabra de Dios, y gran número se convirtió y Dios
fue glorificado. ¿Por qué? Porque la visión de Dios es que su reino se expande a todas las naciones. El propósito de la iglesia no es crear clubes culturales, burbujas culturales para recordar. ¿Sabe cuál es el problema en Texas? Te digo, quizás aquí en California, no he estado en tantas iglesias hispanas aquí en California, pero ¿sabe cuál es el problema en Texas? Los mexicanos no van a las iglesias de los salvadoreños, porque los salvadoreños tienen otras costumbres. Y los mexicanos dicen, pues sí. Y los salvadoreños dicen, sí pues otro idioma totalmente diferente. Es que en México comemos gorditas y en El Salvador comen algo que no sé lo que es, pero creo que se llama pupusa. Que no sé, se parece mucho, pero no es. Es que es otra gente. Y los mexicanos van a la iglesia del pastor mexicano que usa botas, hebilla y ya sabes, sombrero. Y los salvadoreños van a la iglesia y los guatemaltecos se van a la iglesia. Hermanos, ¿ese es el propósito de la iglesia? Si seguimos con nuestra filosofía que solo hispanos, ¿por qué no lo dividimos solo mexicanos? Y luego, ¿por qué no decimos solo de Michoacán? Solo narcos de Michoacán, sí. Solo bravos del norte, de Chihuahua y Durango. Medios toscos, brutos, ¿verdad? Así, ¿por qué no seguimos dividiéndolo? Porque eso no glorifica a Dios. Esto fue el problema de la iglesia de Jerusalén. Solo hablaron a los judíos. Pero los que vinieron de Cirene y Chipre hablaron también a los griegos. Iglesia del pueblo de Dios, ustedes no existen para alcanzar a la comunidad hispana. Ustedes existen para alcanzar las naciones. Ustedes existen para alcanzar las naciones para Cristo. Yo creo que cada iglesia hispana debe de comenzar un culto en inglés, y no solo para alcanzar los de la segunda generación, para alcanzar africanos, hindúes, para alcanzar musulmanes, gente de otras naciones, porque es el idioma de por en medio en la cual podemos alcanzarlos. Yo creo que debemos de seguir el ejemplo de la iglesia de Antioquía. El propósito de la iglesia es preparar e enviar a su propia gente a las naciones. La razón por la cual tenemos discipulado, estudios bíblicos, clases de seminario, la razón por la cual tenemos cultos, predicaciones expositivas, estudios bíblicos, no es para llenarnos más y más de conocimiento de la doctrina sana. Estoy a favor de la doctrina sana, pero este no es el objetivo. Es para preparar un pueblo de Dios que diga, yo voy a expandir el reino de Dios afuera de mi propio grupo étnico, y yo voy a ir a otros lugares de la tierra. Note lo que dice en 1 de Tesalonicenses acerca de la iglesia de Tesalónica. Dice, porque partiendo de ustedes que están en Tesalónica, porque partiendo de ustedes el mensaje del Señor ha sido proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. En todo lugar. En el siguiente versículo Pablo dice, y ellos nos contaron a nosotros cómo ustedes se convirtieron de los ídolos para servir el Dios vivo y verdadero. Pablo dice, ustedes han enviado misioneros a lugares que ni siquiera hemos llegado, y cuando lleguemos, ellos nos cuentan cómo ustedes se convirtieron. De ninguna otra iglesia Pablo dice esto, pero de la iglesia de Tesalónica sí. ¿Sabe por qué? Porque ellos comprendieron, el propósito no es edificar un edificio. El propósito no es elaborar cultos. El propósito, el objetivo de la iglesia es preparar y enviar nuestra gente en cumplimiento de la misión de Dios. Ese es el objetivo de la iglesia. El fin de semana pasada estaba en una iglesia muy exitosa en Atlanta, Georgia, que fue mentoreado por Enfoque Global 20 años atrás. Y cuando al pastor de misiones le pidieron, pastor, ¿cómo podemos orar por ustedes? Él dijo, inmediatamente estamos rogándole a Dios cada domingo
que Dios levante de nuestra iglesia 35 familias más en los próximos 5 años a quienes enviaremos a las naciones. Fue muy específico, fue muy espontáneo, inmediatamente. Él no tuvo que pensarlo. ¿Por qué? Porque el plan de la iglesia es preparar y enviar su propia gente. Preparar y enviar su propia gente. La mayoría de las iglesias, cuando alguien dice, pastor o iglesia, siento que Dios me está llamando, como que tambalea la iglesia. ¿Qué? Porque lo vemos tan abnormal. Esta iglesia no. Ellos están pidiéndole a Dios por 35 familias nuevas a quien pueden enviar. Ya han enviado más de 45, pero están pidiendo en los próximos 5 años 35 familias nuevas. Básicamente 7 familias por año por los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia no es celebrar cultos. El objetivo de la iglesia no es construir templos. El objetivo de la iglesia es cumplir la misión de Jesucristo, expandiendo su reino. Y la única forma que podemos expandir su reino es preparando y enviando nuestra gente a las naciones. Preparando y enviando nuestra gente a las naciones. Oramos hoy en la mañana por la 4ª familia que la iglesia, primera iglesia bautista de Guanare en Venezuela, estarán enviando a las naciones. ¿Sabe lo que sucede cuando normalmente pasamos momentos trágicos? ¿Sabe lo que ocurre cuando pasemos momentos de escasez o persecución? Normalmente empezamos a internalizar todo hacia adentro. Esta iglesia no. Ellos han pasado crisis económica y están en crisis económica. Han pasado expulsión del país de su pastor y la muerte de su pastor. Han pasado crisis económica. Ahora acaban de pasar COVID, donde en los hospitales no tenían ni siquiera medicina. El colapso del sistema educativo en Venezuela. Usted sabe que en Venezuela ya no existe la universidad. Todos los maestros universitarios se fueron porque no les estaban pagando. Ningún chico puede asistir a la universidad hoy en día. Es un colapso total. Muchas de las iglesias en Venezuela se han internalizado. Otras iglesias en Venezuela se están expandiendo hacia afuera. Unas iglesias son Jerusalén. Otras iglesias son Antioquía. Cada quien tenemos que decidir cuál modelo queremos seguir. ¿Cuál modelo queremos seguir? ¿El modelo de Jerusalén o el modelo de Antioquía? Se unieron a la visión de Dios. Se unieron al objetivo de la iglesia. Y luego número 3, y para mí, este es lo más importante, se unieron al ejemplo de Dios mismo. Preguntemos, ¿por qué los discípulos iniciales estuvieron dispuestos, después de haberse sido esparcidos, predicar el evangelio en tierras ajenas? ¿Por qué esta iglesia se inicia en el capítulo 11 y luego en el capítulo 13, que realmente es una continuación de la historia de la iglesia de Antioquía, en su primera reunión comisionan de los 5 que son líderes y pastores y ancianos de la iglesia, comisionan los 2 mejores? Ahora, ¿a quién comisionan? Bernabé. ¿Cuál es el nombre de Bernabé? Hijo de consolación. Es el hermano que anima a toda la congregación. No, hombre, Bernabé. No, hombre, nada más estás con Bernabé y te levanta el ánimo, te hace ver la gracia de Dios, te anima. Tremendo hombre Bernabé. Nos encanta cuando Bernabé nos predica, porque en vez de salir medio regañados, medio aguitados, salimos bien edificados, porque Bernabé, esa es su naturaleza, de animar a la gente. Y Saulo, Pablo, el que estudió a los pies de Gamaliel, el rabino más famoso de todo Israel, uno de los hombres más preparados, el que se sabe de derecho al revés las escrituras, que exponen que Cristo es el Mesías de una forma que nadie más lo hace. ¿A quien comisionan? Saulo y
y Bernabé. Los mejores los envían a las naciones. Es lo primero que hacen. ¿Por qué? Se unieron a la visión de Dios, se unieron al objetivo de la iglesia, pero número 3, se unieron al ejemplo de Dios mismo. El versículo más famoso en toda la Biblia es Juan 3:16. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué el cristianismo del primer siglo se caracteriza por el envío de misioneros? Eso es una de las cualidades que vemos en el cristianismo inicial. Se caracteriza por el envío de su propia gente como misioneros. Juan 3:16, el versículo más famoso de toda la Biblia. ¿Te lo aprendiste de memoria cuando eras niño? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El ejemplo de Dios mismo. Hace 7, 8 años atrás, nuestra hija Nayeli estaba en Beirut, Líbano. Estaba estudiando parte de su maestría y luego estaba trabajando con un ONG, trabajando con niños sirios y palestinos. Creo que yo les conté esta historia, no recuerdo, pero si les conté, pues les cuento otra vez. Y si no les conté, lo van a escuchar por primera vez. A los que lo escucharon, a lo mejor ya se les olvidó, así que lo voy a contar otra vez. Y nos llama a la 1:30 de la mañana. Dice, papá, se acaban de estallar 5 cochebombas aquí en Beirut. Mi esposa despierta, se pone histérica y estamos hablando, ella nos está relatando los acontecimientos y mi esposa casi quiere meterse por el celular y agarrarle las greñas y traérsela a la casa, porque nuestra hija en ese tiempo tiene 24 años, una chica soltera, ahí está estudiando, donde hay bombas que se están estallando. Y ella percibe lo que su mamá está al punto de decirle y le pinta la raya. Dice, mamá, no pienso volver a la casa. Pienso quedarme aquí sirviendo en Líbano, donde hay bombas que se están estallando. ¿Sabe por qué pudimos accederle a nuestra hija? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. El ejemplo de nuestro Dios es entregar su Hijo a su misión, a una misión que Dios desde antemano sabía que terminaría en la muerte de su Hijo, pero lo entregó. Antes de la predicación hicimos una de las cosas más importantes que podemos hacer como pueblo de Dios. Tomamos la Santa Cena. Yo tengo una observación poquito diferente. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, solo estoy diciendo que tengo una observación poquito diferente en cuanto a la Santa Cena. Yo no creo que la Santa Cena existe para dividir los que sí deben de tomarlo y los que no deben de tomarlo. Yo no creo que ese es el objetivo. Hay iglesias que sí lo creen y está bien. Yo no creo que ese es el objetivo. Yo creo que el objetivo de la Santa Cena es exactamente lo que Jesús dijo, para anunciar su muerte y para recordar. ¿Por qué necesitamos anunciar y recordar? ¿Quién ha cautivado la atención de todo el mundo en estos últimos días? ¿Quién ha cautivado la atención del mundo entero en todos estos días? El presidente de Ucrania. Hace un año atrás, cuando Afganistán colapsó, antes de que colapsara, el presidente de Afganistán subió en un avión con miles de millones de dólares y oro y se echó a la fuga. Eso es lo que hacen los políticos. El presidente de Afganistán no.
de Ucrania, no. Era un comediante, un actor. Y hoy en día tiene la admiración literalmente del mundo entero. Él pudiera haberse echado a la fuga. Él pudiera haberse ido a Polonia o a Estados Unidos. Pero hasta el día de hoy está peleando en contra de Rusia. ¿Sabe por qué millones de hombres se han permanecido para defender su país? Porque su presidente se quedó. Su presidente se quedó. ¿Sabe por qué hay miles de hombres que están yendo de otros países que no es ni siquiera su pelea y Ucrania ni es su patria y se están yendo? Porque el presidente de Ucrania ha inspirado a millones de personas alrededor del mundo a sacrificarse. Ese es el propósito de la Santa Cena. Que nunca olvidemos que el costo del evangelio es sacrificio. ¿Qué costó el evangelio? La muerte de Jesús. El derramamiento de la sangre de Jesús. Y al igual que el presidente de Ucrania ha inspirado valor en los corazones de miles de personas, millones de personas, cuando nosotros observamos la Santa Cena, la razón por la cual observamos la Santa Cena es para inspirar valor. Si Jesús pudo sacrificar su vida, porque la misión de Dios era más importante aún que su propia vida, yo puedo sacrificar mis ofrendas que me han dado para enviar un misionero a Venezuela, de Venezuela a los sirios. ¿Sabe? Existe algo. El ejemplo de sacrificio engendra un espíritu de sacrificio. ¿Te das cuenta por qué en la iglesia tomamos la Santa Cena? Es para engendrar, es para inspirar un sacrificio, un espíritu de sacrificio para cumplir la misión de Dios. Y la razón que llegamos a la mesa del Señor diciendo, ¿sabes qué? Dios, tú pudieras haber detenido la muerte de tu hijo, pero no lo detuviste. Jesús, tú pudieras haber llamado una legión de ángeles y no lo hiciste para expandir el reino de Dios, para cumplir la misión de Dios. Dios, yo también puedo sacrificar. Yo puedo ceder a mi hijo o mi hija que se vaya. Yo mismo puedo participar. Yo me vine a Estados Unidos buscando oro. Encontré el evangelio, lo que vale más que oro. Y ahora quiero dejar el oro para expandir el reino tuyo a otras naciones de la tierra. Mis queridos hermanos, el objetivo de la Santa Cena es para infundirnos inspiración de poder sacrificar para la misión de nuestro Dios. ¿Por qué la iglesia de Antioquía llegó a ser la iglesia prominente? Ellos entendieron la misión de Dios, que no se trata de un pueblo, se trata de todos los pueblos de la tierra. Ellos comprendieron el objetivo de la iglesia no es agrandarse, es expandir el reino de Dios. Y número 3, ellos se unieron al ejemplo de Dios mismo. Jesús, tú fuiste sacrificado en la cruz. Nosotros podemos sacrificar los 2 mejores líderes que tenemos. Podemos enviar nuestra gente a las naciones. Quiero terminar con estas últimas observaciones. ¿Cómo puedes tú unirte a lo que Dios está haciendo entre las naciones? Número 1, tomar en serio la intercesión. Tomar en serio. Dios obra a través de las oraciones de su pueblo. El Espíritu de Dios se mueve
a través de las oraciones de su pueblo. Oración es la herramienta más poderosa que tenemos para cumplir la misión de Dios, la oración. No las finanzas, no el dinero, oración. Oración es la herramienta más poderosa. Número 2, puedes participar tú personalmente en viajes, en proyectos. Tú mismo puedes ir a ver personalmente. ¿Sabes lo que me encantaría? Que algún día un grupo de esta iglesia dijera: Pastor Rafael, queremos que nos lleves, inicialmente que seas tú y luego adelante nos vamos nosotros solos a la frontera de Siria para ver lo que Dios está haciendo, para caminar en estos campamentos, para oler el mover de Dios, para ver oraciones contestadas, ver musulmanes que están totalmente cegadas llegar a la luz del evangelio y formar parte del reino de nuestro Dios. Me encantaría experimentar eso. Tú puedes personalmente participar. El otro día, mi esposa y yo, hace algunos años atrás, cuando cumplimos 30 años de matrimonio, le prometí a Xochitl que iba a cumplir lo que le prometí en nuestra boda. Le prometí llevarle a Cancún. Ella creía que era de luna de miel, pero yo cumplí esa promesa 30 años después. Tardo, pero cumplido, ¿verdad? No soy muy lento, no soy muy rápido, pero yo cumplo mi palabra. 30 años después me la llevé para Cancún. ¿Y sabe con quién nos topamos? No van a creer. Pastor Luis no lo va a creer. ¿Sabe con quién nos topamos? Hispanos de California. ¿Te puedo ser honesto? Si los hispanos de California tienen dinero para ir a Cancún, tienen dinero para ir a Siria y a Turquía y a África, a Tanzania, donde está una pareja de misioneros suyos, a Inglaterra, que vimos el video. Tenemos dinero. Tiene que ser prioridad. Número 1, interceder. Número 2, ir y participar personalmente. Número 3, hablando a las personas de otras etnias en su propia Jerusalén. Tú dices: Pastor, yo no tengo papeles para salir. Ok, Dios está trayendo las naciones aquí. Empieza a buscar amistad con los musulmanes, con los hindúes. Yo no sé cómo. Hay sin fin de libros. ¿Sabe? No tienes que saber. ¿Sabe lo que tienes que hacer? Ser amigable. Ser amigable. Eso es lo que tienes que hacer. Y aprender, escuchar acerca de la cultura de ellos. Y permitir que esa amistad salga de manera natural el evangelio de Cristo Jesús. Y número 4, hacer sacrificio personal para expandir el reino de Dios. Cristo, cada domingo yo me acerco a esta mesa y soy confrontado con el sacrificio que tú pagaste por expandir el reino de Dios. Cristo, que este sacrificio me inspire a mí para corresponder con sacrificio también. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones y que nosotros podamos comprender el mensaje y empezar a hacer los cambios, las modificaciones necesarias en nuestra vida para que podamos ser una iglesia de Antioquía. Así como estamos con corazones ante Dios, humilde, con ojos cerrados, con cabezas inclinadas. ¿Cuántas personas aquí en esta tarde dirían: Pastor Rafael, voy a ser bien sincero, Dios me habló a mí en esta tarde? Dios me habló a mí. Algo que fue dicho porque yo necesitaba escucharlo. Levanta bien alto tu mano. Quiero orar por ti. Amén, 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 amén. Veo un montón de manos. ¿Quién más? ¿Quién más? Padre, tú ves nuestras manos, pero más importante, tú ves nuestros corazones. Te pido en esta tarde que realmente podamos ser
una iglesia que se ha unido a la visión tuya de expandir tu reino a todas las naciones. No somos muchos, pero Padre, usa este grupo para expandir tu reino a lugares inesperados. De que otras iglesias dijeran, no puedo creer que este grupo que esté haciendo lo que están haciendo. Todo para la honra y la gloria de tu nombre, de tu fama entre todas las naciones. Cristo Jesús, te lo pedimos en tu nombre. Amén.